quiero siempre recordar eso. Qué bueno es estar juntos. Amén. Quiero que por favor abramos nuestras Biblias en Lucas. ¿Saben qué? Vamos a ir primero a Primera de Reyes. Quiero que miremos algo en nuestras vidas. Y capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 1. Una vez más, es un privilegio estar acá con ustedes. Es un privilegio poder compartir la palabra. Pero también es un privilegio poder caminar juntos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Caminamos juntos, creemos mucho en lo que Dios está haciendo con esta iglesia. Los amamos, los respetamos y los admiramos. Amén. Capítulo 19, versículo 1 de Primera de Reyes dice: Acab informó a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: Así me hagan los dioses y aún más me añaden, si mañana a estas horas yo no he hecho con tu vida como la vida de uno de ellos. Entonces él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Así llegó a Beerseba, que pertenece a Judá. Dejó ahí a su criado y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morir se dijo: Basta ya, oh Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Y te pedimos, Señor, que te muevas, que te muestres a nosotros. Gracias por tu amor y tu bendición. Que tu palabra se dé en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y todos decimos amén. Amén. Ok, algo aquí está pasando muy curioso. Elías, el contexto es que Elías acababa de ver la mano del Señor. Amén. Él acababa de ver la mano del Señor. Él retó a los profetas de Baal en el capítulo 18 y los retó a ver la mano del Señor. Les dice: si tu Dios es verdadero, hagamos un altar y que tu Dios mande fuego desde el cielo. Y si mi Dios es verdadero, voy a hacer un altar y que mi Dios mande fuego del cielo. Y pasaron así que los profetas de Baal empezaron a hacer un sacrificio, a pedirle a sus dioses que mandaran fuego. Los profetas de Baal empezaron a hacer danzas alrededor. Incluso se empezaron a cortar a sí mismos para atraer el favor de sus dioses, que no hay otro Dios como el nuestro. Digamos amén a eso. Y empezaron a cortarse para que Dios, su Dios, se moviera y mandara fuego del cielo. Es más, Elías hasta les habla bromas, les es sarcástico y le dice: hey, canten más, tal vez está dormido, griten más, tal vez está dormido. Y luego, como no sucedió, le dice: bueno, a mí me toca ahora, empapen mi altar. Y empaparon el altar 3 veces. Luego Elías pide: Señor, que quiero que todos vean que tú eres el verdadero. Y Dios mandó fuego y él vio la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Les quiero preguntar: ¿cuántos han visto la mano del Señor en sus vidas? Dios es real. Digan conmigo: Dios es real. Hemos visto la mano del Señor en nuestras vidas. Pero en el capítulo 19 pasa donde viene Jezabel y escucha de lo que hizo Elías, porque después de que Dios mandó fuego al altar, él mató a todos los profetas de Baal. Y hay una amenaza de Jezabel. Y en ese momento Elías huye por su vida. Él se asusta y tiene miedo y tiene temor y tiene confusión. Y él va y ora: Señor, quítame la vida. Ahora, mi pregunta es, no me pregunta, pero mi lógica es: ¿qué acaba de pasar? Si él acababa de ver la mano del Señor, ¿qué le pasó a Elías? Si él acababa de ver la mano del Señor, ¿por qué entró tanto temor? Y mi reacción humana
es empezar a juzgar de plano esto, de plano lo otro. Y Dios me ha puesto algo muy fuerte en mi corazón todo este año. Les explicaba hoy en la mañana, y no es por ser pesimista, pero yo estoy pasando un proceso que honestamente no quiero olvidar, sino que quiero que Dios se muestre aún más en mi vida. No mires de menos tu proceso, aunque duela. Tengo un muchacho en Guatemala, un día me vino llorando después de un servicio y me decía: pastor, estoy re mal, y empieza a llorar. ¿Por qué? Porque su papá le pegó a su mamá y él tuvo que meterse y le pegó a su papá por defender a su mamá, y su corazón estaba quebrado, y él vino a llorarme. Y odio donde estoy, me decía. Y yo le dije: aquí estoy, me duele por lo que estás pasando, estoy doliendo contigo, pero por favor no mires de menos lo que está pasando, porque ahí Dios puede hacer algo donde tú estás pasando. Amén. No mires de menos tu proceso, por favor. Dios está metido ahí. Entonces yo estoy pasando algo donde no quiero ver de menos, sino que mi desgracia quiero que Dios lo convierta en testimonio. Estoy pasando algo difícil. Ustedes le conté ya varias veces en la mañana y el día jueves, y lo he contado en mis mensajes en mi iglesia, que el diciembre, bueno, todo bastante comenzó en noviembre, donde hubo un conflicto con un pastor ya grande, y dijo cosas que me lastimó, dijo cosas donde la situación fue una situación muy fea y tuve que confrontarlo. En diciembre nos pegó un camión de 18 llantas, nos destruyó el carro. Gracias a Dios todos salimos con vida, pero nos lastimó mucho. Y muchas cositas así que mi papá ha estado viviendo. Y hace 2 semanas yo estaba en Honduras. Y en Honduras predicando, me entra un mensajito que algo había pasado. Salgo para llamar a mi papá: ¿qué pasó? Y alguien había subido, era alguien que estaba bajo la influencia de drogas, pero también creo que había algo demoníaco ahí, y subió y le pegó a mi papá en la cara, y me lastimó mucho eso, me ofendió mucho eso, y me enojó mucho eso. O sea, yo quería irme de ese momento a Guatemala y poner manos sobre esa persona. ¿Cuántos han sentido eso en su corazón alguna vez, verdad? Pastor, ¿por qué? Es que es mejor dar que recibir. Hermanos, paren de usar la Biblia para justificarse, amén. Paren de usar la Biblia. O sea, hay versículos que podemos usarlo para nuestro bien, para justificarnos, pero no usemos, que Dios nos corrija. Pero sentía tantas cosas, y lo que el Señor me ha estado poniendo en mi corazón, porque estoy peleando enojo, estoy peleando confusión, estoy peleando, la palabra que más me viene a mi corazón es la palabra resentimiento. Estoy peleando resentimientos donde me quiero molestar, me quiero dar a mi carne para pelear, pero yo sé la verdad, y la verdad es que no hay otro Dios como nuestro Dios, amén. Y Él no ha perdido el control. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero estoy peleando. Y esta historia de Elías es algo con la que me relaciono. Pero pastor, tú eres pastor, ¿no has visto la mano del Señor? Claro que sí. Pero también Elías tuvo miedo. O sea, si me van a juzgar a mí, juzguen a Elías primero, ¿ok? Por favor, juzguen a Elías primero. Pastor, pero es que no has visto cómo Dios te ha defendido. Amén. Pero Elías tuvo miedo. Yo me he dado cuenta que una de las peores cosas que podemos hacer en un funeral es decirle: hey, para de orar, todo está bien. Hermanos, no faltemos el respeto así. Que haya un tiempo de llorar. Hasta Jesús tomó por 1000 puntos, lo dije en el primer servicio, por 1000 puntos. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Todos tienen 1000 puntos, amén. 1000 puntos, no sé para qué va a ser, para la librería, $1 para la librería, mentiras. Entonces, hay un versículo que se dedica a decir Jesús lloró. Y lo más curioso, lo más chistoso, si se puede decir de esa manera, es que Jesús lloró sabiendo que en unos versículos más adelante Él mismo iba a resucitar a Lázaro.
pero tomó un tiempo para llorar, porque me doy cuenta que el llorar, que el tener temor, que el pasar por tiempo difícil, querer pelear el resentimiento, querer pelear, no rendirme a la depresión, pero pelear la depresión, hermanos, en realidad no es pecado. No es pecado, pastor, ¿cómo es eso? No es pecado tener enojo, tener temor, pelear el resentimiento. No es pecado, pero sí es peligroso. No es pecado, pero sí es peligroso. Y nuestras vidas, creo yo con todo mi corazón, tienen que cambiar a decir eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado, porque no todo es pecado, pero hay que empezar a ver, no es pecado, pero es peligroso. No es pecado, pero es peligroso, porque el peligro del enojo, del temor, de todo eso, no es pecado, pero es peligroso porque te puede llevar a pecar y no agradar al Señor. Por eso es que es peligroso, porque te puede llegar. Pelear pensamientos de enojo no es pecado, pero si te rindes al enojo, te puede llevar a pecar. Amén. Entonces, ahí es donde me doy cuenta en Elías, en Jesús, que no es pecado, pero sí es peligroso. Es lo que el Señor me ha puesto en mi corazón. No es pecado pasar por todos estos pensamientos de dolor, de angustia, de tristeza. No es pecado, pero sí es peligroso. ¿Por qué? Número uno, es peligroso porque ahí es donde el diablo ataca. Es peligroso porque ahí, cuando uno está en esos sentimientos, es cuando el diablo empieza a atacar al pueblo. Y tenemos que estar despiertos a eso. Yo bíblicamente, un pasaje que me habla de esto, que me muestra esto, es que cuando dice la palabra, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Amén. Entonces, por favor, cada vez que tú ya vayas a un desierto, no empieces a reprender al enemigo. Tal vez es el Espíritu llevándote. Amén. Entonces lo lleva al desierto a Jesús y empieza a ayunar 40 días. Y ahí no lo había atacado el enemigo. Fue hasta que terminó el ayuno, cuando su cuerpo físico estaba débil, fue ahí donde el diablo viene a ser diablo. Y Satanás viene a tentar a Jesús. No fue en su fortaleza, fue en su debilidad. Les pregunto, ¿hay alguien aquí que se siente débil? Honestamente, no es pecado, hermanos. Amén. Así que si tú levanta tu mano, si tú estás débil en tu corazón, en tu mente, no es pecado, pero sí estás en peligro porque hay un Satanás en contra de ti. Entonces viene a tentar en nuestra debilidad, viene a tentar en nuestras angustias, en nuestro dolor, en nuestro tiempo difícil. Ahí es donde el diablo viene a tentar. A mí me asombra porque cuando yo estoy más en tristeza, no es tristeza el pecado, pero el diablo quiere utilizar algo para aprovecharse, ¿verdad? Ahorita que pasó lo de mi papá, me doy cuenta que me enojé y me sentí mal, y el diablo quiere aprovecharse y meterme. Ya vistes, tú deberías de estar acá, vete de Chicago, no te aprecia. Eso es del diablo, hermanos, porque yo tengo gente en Chicago que me ama. Ya viste, estás solo, olvídate de todo, que ya no te importe la gente, para de llamar a la gente, para de buscarlo. Eso no es el Señor, ese es el diablo tratando de aprovecharse de algo. Yo fui a comer con alguien que está viviendo un estilo de vida que no agrada al Señor, y le estaba hablando y lo llevé a un café. Yo creo en el café porque café es del Señor, hermanos. Y me fui a tomar un café y por el café muchos han venido a la iglesia. Es algo hermoso, de veras, hermanos. Es el hook y lo llevé a la iglesia. Para llegar a la iglesia lo llevé a un café primero. Y yo, o sea, uno habla de deportes, uno habla de esto, uno habla de lo otro para hacer conversación, pero mi misión era hablarle del Señor, ¿verdad?
Entonces le hablé de deportes, él emocionado, le hablé de ciertos tenis, él emocionado. Después le hablé del Señor y ahí sí, ajá, ajá. Sí, ajá, y viendo para el otro lado, o sea, ya sentía que su cuello iba a dar una vuelta 360, ¿verdad? Sí, exorcista, pero no, ahí, o sea, entonces, cuando empecé a ver su falta de respeto de ni verme la cara, me enojé. Bueno, ya no le voy a hablar. Entonces regreso a hablar de deportes. Disfruto mi café. Disfruto mi café. Si no me quiere escuchar, que no me escuche. Y ahí el Señor me habló y me puso en mi corazón: no le pares a hablar de mí, porque Él no te está escuchando, pero su espíritu sí. ¿Qué pasó? Porque me lastimó su falta de interés, porque me molestó su falta de interés, que no es pecado, pero el diablo se aprovechó. Ya no le hables, no te aprecia, no te está escuchando. Y vi cómo se aprovechó en nuestra debilidad. No es pecado ser débil, pero es peligroso porque hay un Satanás buscando cómo aprovecharse. ¿Alguien te ha lastimado en esta iglesia? Levanta la mano si alguien te ha lastimado en esta iglesia. Levanta la mano. Levanta la mano si tú has lastimado a alguien en esta iglesia, ¿verdad? Porque todos en la iglesia, ¿quiénes han lastimado? Yo, pastor. ¿Cuántos de ustedes han lastimado a alguien más? Ahí sí nos reímos, ¿verdad? Todos hemos lastimado a alguien en la iglesia. Está bien que se molesten, vayan a arreglarlo. Cuidado, el diablo se aprovecha de ese lastimar para dividir algo. Esto es del Señor. El Señor está en esta casa. Amén. Ok. Pero ¿es peligroso estar débil? No. Perdón, ¿es pecado estar débil? No. ¿Es peligroso? Sí. Número uno, porque ahí es donde el diablo se aprovecha. Pero número dos, es peligroso porque ahí es donde la idolatría quiere nacer. La idolatría quiere nacer en tu debilidad. El pasaje que se me viene a mi mente es, que el Señor me ha puesto en mi corazón, es cuando Moisés sube al monte y Josué se queda si no estoy mal, él se queda al borde del monte. Moisés sí sube al monte. Aarón se queda con el pueblo de Israel y se queda ahí y se desesperaron. Hubo un momento de debilidad y se desesperaron. Viene Israel y le dice: hey Aarón, no sabemos cuándo va a regresar Moisés. Te vamos a traer nuestro oro. Haznos algo para que adorar. Haznos algo para que adorar. En su desesperación cayeron en idolatría. Y miren la excusa, lo que le dice Aarón a Moisés. Hermanos, a mí me dan esa excusa, hermanos, yo les pego con un bate. Es que, hermanos, le dice a Moisés, le dice: ¿qué estás haciendo, Aarón? Aarón, miren lo que dice Aarón. Eso está en la Biblia. Me dieron el oro, lo tiré al fuego y salió un becerro. Eso está en la Biblia, hermanos. Hermanos, qué autojustificación más fea esa. Fíjese, es como que pues nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Si pasa la tarjeta, lo compro. ¿Cuántos han hecho eso? Ahí a todos ya no nos reímos, ¿verdad? Vamos a ver, si pasa la tarjeta es porque el Señor quiso que lo hiciéramos así. Entonces, nace la idolatría en tiempo de pandemia. En tiempo del COVID, bueno, ya ni sé si seguimos o ya salimos de la pandemia, o no sé. Entonces, en medio de la pandemia, perdón, vieron mi madurez, iba a ser una broma y me controlé. Gracias, Señor, estoy madurando. En medio de la pandemia, es increíble, todos empezaron a comprar papel higiénico. Hermanos, es increíble. No había papel higiénico. Ustedes tal vez no se recuerdan de esta, pero meses después se fueron las tortillas. La gente estaba comprando tortillas porque la historia era que alguien se enfermó es que las tortillas verdaderas son las de marca El Milagro. Perdonen, esas son las verdaderas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esas son las del Milagro. No, esas no me gustan. Bueno, esas son las que a mí me gustan. Y y empezamos a poner nuestra fe en otras cosas.
en tiempo de debilidad no es pecado, pero sí es peligroso porque hay idolatría que quieren hacer. ¿Cuántos adoraron su trabajo? Hermanos, el COVID nos enseñó que cualquiera puede morir. El que Dios diga, te vas, te vas. Y de lo que más nos aferramos fue de lo que más fácil nos pueden quitar, que es el trabajo. En debilidad es donde se nace la idolatría. Si tú estás en debilidad, yo que estoy pasando mi proceso difícil, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque se quiere despertar la idolatría. Se quiere despertar la idolatría. ¿A qué voy a adorar? Ya no quiero seguir a Dios. Hay algo más seguro, hay algo mejor que puedo buscar, hay algo más de la cual puedo depender. De lo que tú dependes, ese es el ídolo. Ese es el ídolo. ¿Es pecado estar en dolor o en debilidad? No, no es pecado, pero sí es peligroso. Número uno, porque el diablo ataca. Número dos, porque se puede despertar la idolatría. Pero número tres, es porque ahí es donde se despierta la rebelión. En tiempo de confusión, en tiempo donde no quiero, en tiempo donde no quiero obedecer, ahí es donde se despierta la rebelión. Y a mí la que más me resuena en mi corazón, y le comentaba el día jueves a los líderes, era cuando Saúl fue a consultarle a una adivina. Hermanos, no hay nada más como rebelión que eso en ese momento. Yo quiero saber si voy a ganar. Dios no me está hablando, no tengo confusión, tengo miedo. Samuel no está, ya me desesperé. Yo voy a ir a buscar prácticamente a otro señor. Voy a ir a rebelarme contra el mío y voy a ir a alguien que yo puedo depender de. Hermanos, es rebelión. En tiempo de enojo, en tiempo de confusión, Jonás dijo, no voy a ir a Nínive, voy a ir a otro lado. Es rebelión. Cuando no se obedece a Jehová, es rebelión. Y cuando hay debilidad, la obediencia no es lo primero que queremos hacer. Mi hermana que dirigía la alabanza dice, ¿cuántos realmente en un desierto quieren hacer fiesta? Hermanos, no es fácil hacer fiesta en el desierto, pero no celebrar el nombre del Señor en tiempo difícil es rebelión, porque Él no ha parado de ser Jehová, Él no ha parado de ser Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces me doy cuenta, no es pecado estar débil, pero sí es peligroso. Sí es peligroso. Yo tengo mucho en mi mente, tengo mucho en mi corazón. Estoy descansando y mientras duermo estoy soñando de los problemas, o estoy soñando así pesado, así que no descanso realmente cuando duermo. Estoy en un tiempo de lucha, estoy en un tiempo de debilidad. Hay muchas cosas que preocupan. Tengo a gente ahorita, antes de entrar al servicio, estoy escribiendo a gente, estoy orando por gente, estoy pendiente también de mi servicio, que todo haya funcionado bien. Tengo que ver que mi esposa y mis hijos estén bien. Es parte del chance, si le llamamos chance, es parte de la responsabilidad que yo tengo. Y hay mucho que hay que hacer. ¿Cuántos se han dado cuenta? Hay mucho que hay que hacer. Tal vez tú ves tu matrimonio, ya no nos llevamos como antes, hay mucho que hay que hacer. Tal vez tú ves a tus hijos, hay mucho que hay que hacer. Hay trabajo, hay mucho que hay que hacer. ¿Qué hacemos? Porque no es pecado estar débil, pero sí hay peligro. ¿Qué hacemos? El Señor me ponía en mi corazón Lucas capítulo 10. Por favor, si lo podemos buscar. Lucas capítulo 10, y vamos a leer el versículo 38. Amén. Y aquí está la historia de María y Marta. Y en el versículo 38
perdonen, Lucas capítulo, sí, versículo 38. Dice la palabra: prosiguiendo ellos su camino, él entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Este tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. ¿Cuántos estamos así? Preocupados porque hay mucho que hay que hacer. No es pecado, hermano. Preocupados porque hay mucho que hay que hacer. Pero se acercó a Jesús y dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Entonces me estoy dando cuenta, yo soy ahorita una Marta, donde hay mucho que hay que hacer, hay mucha preocupación, hay mucho en mi cabeza, hay mucho en mi corazón. No solamente estoy peleando por otros, pero estoy peleando por mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? El peligro es que hay ataque del enemigo, hay idolatría, hay rebelión, y me puede llevar a pensar esta idea que no es del Señor. Es una idea, hasta me atrevo a decir, es una idea diabólica, porque dice la palabra: ¿no te importa? ¿Cuándo le hemos preguntado eso al Señor? ¿No te importa mi vida? ¿No te importa lo que me está pasando? ¿No te importa que yo esté acá sufriendo? Hermanos, de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito a que muriera por cada uno de nosotros. Y todavía muchas veces nos atrevemos a decirle al Señor: ¿no te importa? Si la debilidad no es pecado, pero nos puede llevar a pecar de esa manera, de dudar del amor de Jesús hacia nosotros, del amor de Jesús hacia nuestras familias. Es peligroso porque podemos caer en dudar y en contradecir lo que la palabra ya dice de nosotros. Pero en el versículo 41 Jesús responde y le dice: te afanas y te preocupas por mucho. Esto es normal, que haya muchas cosas que hay que hacer, pero el problema es que te afanas. Yo soy una Marta, y hay muchos acá que somos Marta, pero lo que yo me doy cuenta es: no es pecado ser Marta, porque hay que ver nuestra necesidad. Miren, hermanos, hay un dicho que yo quisiera que cambiáramos, porque no creo que la digan aquí, pero si la decimos, que cambiáramos, porque muchos dicen: dejen sus problemas en las puertas y vengan al servicio. No, hermanos, traigan sus problemas al Señor. Traigan sus problemas en la casa y vengan al Señor y después ya regresan allá. No, traigamos todo lo que tenemos al Señor, lo bueno y lo malo, lo que tú consideras bueno y lo que tú consideras malo. Vengamos completamente a Él. Tenemos que ser personas que observan. A veces nosotros creemos que venir al Señor es ignorar nuestra situación. Hermanos, eso no es lo bíblico. Miremos a David. David se enfrenta a Goliat y él dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Yo no sabía que era jabalina. Cuando yo estaba por mi español, no sabía que era jabalina. Yo creí que era un jabalí. Yo dije: qué raro ese Goliat. Pelea con espada, con lanza, y de repente va a traer un jabalí. Qué raro, decía yo. Pero jabalina es un javelin, es una lanza más grande. Y él viene y David lo reconoce. Reconoce cómo es que viene Goliat. Hermanos, hoy no vengamos a decir: diablo, ni existís. Diablo, no eres nada. Hermanos, el diablo es poderoso, es príncipe de este mundo, dice la palabra. Pero el problema que tenemos como cristianos es que creemos que hay que ignorar lo que estamos pasando. No, todo está bien. Hay que confesar, pastor, hay que confesar. Está lloviendo, confiesa que no está lloviendo. Hermano, está lloviendo. ¿Qué más quieren que haga? Estábamos en un retiro
en Miami hace muchos años y el pastor estaba debajo de un domo predicando. Ay, damos gracias porque dijeron que iba a llover y no llovió. Hermanos, él estaba debajo del domo, los demás en el pueblo estábamos empapados. Como cristianos, como seguidores de Cristo, como discípulos, paremos de ignorar lo que estamos pasando. Si hay necesidad de llorar, hay necesidad de llorar. Si hay que pasar al frente, en el nombre de Jesús, pasa al frente, porque alguien va a venir a orar por ti. No ignoremos nuestro dolor, lo que nos duele, no lo ignoremos. Marta, tenemos que todos ser Marta. Hay que ver lo que nos preocupa. Pero tenemos que aprender a ser también María. Creemos que, pastores, que aquí hay que ser una Marta o hay que ser una María. No, hay que ser las dos. Hay que ser las dos. Tengo que observar. David observó, tú vienes contra espada, lanza y jabalina, pero después dice, pero yo vengo en el nombre del Señor. Yo vengo debajo de su espíritu. Para de ignorar tu lucha. Para de ignorar tu dolor. Para de ignorar lo que te preocupa. Para de ignorarlo. Reconócelo. Pero después reconoce quién es el que viene conmigo. Tengo que ser una Marta, pero a la misma vez tengo que ser una María. Y la palabra dice, Jesús enseña en tiempo de preocupación, en tiempo de dolor, en tiempo de lucha, dice Jesús, María escogió lo correcto. Ahora, ¿cuál fue lo correcto? Dice la palabra, María se sentó. Ay, pastora, me gusta esa idea. Cuando hayan preocupaciones, cuando haya que pagar los biles, yo me voy a sentar. Hermanos, esta no es tu justificación para no hacer nada. Amén. Ahorita la esposa le dice al esposo, hay mucho que hay que hacer, ayúdame a limpiar. La palabra dice que tengo que ir a sentarme, pastor. No me vuelvas a decir nada porque voy a hacer una María. El pastor dijo, hermanos, no se limpien conmigo. Van a entender qué significa, porque sentarse a los pies, bueno, lo voy a decir de esta manera, sentarse a los pies de alguien, honestamente, cuando hay guerra alrededor, ¿a cuántos les parece un desperdicio de tiempo? A mí me parece. A mí me parece ridículo sentarme cuando hay mucho que hay que hacer. Les voy a preguntar otra vez, ¿es ridículo sentarme cuando hay mucho que hay que hacer? ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no entiendo eso. Tengo mucha gente por cual pelear. Tengo mucha gente que yo tengo que hacer algo. Hay mucho que me preocupa. Hay un pueblo que me preocupa. Y la palabra me dice, ve a sentarte. María escogió lo correcto. No me hace sentido hasta que empiezo a estudiar un poco más. ¿Qué significaba sentarse a los pies? Lo primero que significaba sentarse a los pies, en el tiempo de antes, cuando un maestro hablaba, solamente los estudiantes se sentaban a los pies a aprender. O sea, yo pensaba sentarse a los pies es un desperdicio de tiempo, pero sentarse a los pies era un alumno que se sentaba a aprender de su maestro. Se sentaba a aprender. Me encanta. Hoy se cantó una canción que decía, mi yugo es liviano, ¿verdad? Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y habla de dos bueyes eso. Y todos escuchamos ese versículo o hemos leído ese versículo. Únete a mi yugo porque mi yugo es fácil. Y suena lindo, pero hay un contexto mucho más grande que simplemente vení conmigo que tu carga es ligera. Y el contexto es esto. En el tiempo de antes se unía un buey grande, un buey maduro, un buey que ya había trabajado la tierra, un buey que ya sabía cómo agradar al amo, pero se le unía un buey chiquito, un buey empezando que no sabía por qué rumbo agarrar, no sabía cómo trabajar, no sabía. Y ese es
lo que el Señor Jesús está diciéndonos. Hey, yo soy el que sabe el camino. Yo soy el que ya sabe cómo agradar al Padre. Yo ya sé cómo agradar al Padre. Y yo soy el que es más fuerte. Únete, amigo. Yo soy el buey maduro. Únete tú como buey chiquito. Y cuando no sepas a dónde ir, yo te voy a llevar a dónde ir. Cuando no sepas cómo agradar al Padre, yo ya agradé al Padre. Yo te voy a enseñar. Es por mí que llegas al Padre, dice la palabra. Y yo soy más fuerte. Tú que no puedes, yo estoy más maduro. Yo te puedo enseñar. Yo puedo ser tu fortaleza. ¿Cuándo le dan un fuerte aplauso al Señor? Ese es el concepto. Tu proceso, tu dificultad, lo que te da temor, la tienes que pasar. Pero no la pasas sola. Eso es lo que sentarse a los pies significaba. Reconozco a mi maestro, reconozco al amo. Yo soy el siervo, yo soy el estudiante. Así que me siento a tus pies para aprender. Para aprender. Y hay una humildad que se tiene que requiere el sentarse a los pies. Yo no me voy a sentar a los pies de cualquier persona. Yo no voy a aprender de cualquier persona. Dios puede usar a cualquier persona, pero en mi carne yo voy a ir con alguien que sabe, pues. Hay una humildad que tiene que regresar de tener que aprender. Y hay un descanso que hay en eso. Cuando yo hablo de descanso, cuando se habla y se utiliza esta historia de María para hablar de descanso, no está hablando que tú ya no haces nada. Lo que está hablando es que tú te sientas a los pies de Cristo como un estudiante se sienta a los pies de su maestro. Y hay 4 cosas que suceden cuando te sientas a los pies de Cristo. 4 cosas que yo estoy viendo aquí. Cuando uno se sienta a los pies de Cristo, en medio de problemas y luchas y circunstancias y debilidad, cuando uno se sienta a los pies de Cristo, suceden 4 cosas que el Señor me puso en mi corazón. Número 1, uno reconoce quién es Señor. Como les dije, yo no me voy a ir a sentar enfrente de cualquier cosa, de cualquier persona a aprender. Si yo voy al Señor es porque lo reconocí. Hoy que Dios se revele a su pueblo quién es Señor sobre todo, Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy se cantó bastante del señorío al Señor. La palabra dice Hosana. ¿Qué palabras tan hermosas? ¿Saben lo que Hosana significa, verdad? Señor, sálvanos. Pero no se le canta Hosana a cualquier persona. O no se dice Hosana a cualquier persona. Se le dice porque reconoce. Y el pueblo de Dios, eso está en Lucas, es otro mensaje que el Señor me había puesto en mi corazón. Es otro mensaje hermoso porque dice la palabra que entraron en un burrito. Jesús entró en un burrito. Los fariseos le dicen: hey, Rabí, diles que ya no te paren de adorar. ¿Qué está diciendo? El fariseo no reconoció que ahí venía sentado su Señor. Pero hubo un pueblo que no, ese que está sentado en un burrito, ese es mi Mesías. Por 1000 puntos, ¿qué significa Mesías? Ungido. Por 1000 puntos, ¿qué significa Cristo? Ungido, solo que en griego, 1000 puntos. Entonces lo reconocieron. Ahí viene mi Señor, ahí viene mi Mesías, ahí viene el que yo necesito. Por eso es que voy a gritar: Hosana, hey tú, sálvame, porque tú puedes salvarme. Cuando uno se sienta a los pies de Cristo, uno reconoce quién es Señor. No ignora la situación, pero se enfoca en quién es Señor. Se enfoca en quién es Señor. La palabra dice en Lucas, después de ese Hosana, dicen los fariseos: hey, que nadie te adore, que no te alaben, porque el fariseo no reconoció a Jesús como su Mesías. Y Jesús responde. ¿Alguien se recuerda que responde? O vamos a dar 2000 puntos por esta. Si no, les digo que se callen, estas piedras van a alabar. Y lo que el Señor me ponía en mi corazón con eso es:
La alabanza sucede porque se reconoce. No, uno no alaba a alguien que no reconoce que ha ganado algo o merece alabanza. Entonces lo que Jesús está diciendo, si yo vine para que me reconozca el pueblo. Yo no vine para que me reconozcan piedras. Si yo me hubiera querido revelar a piedras, las piedras me van a alabar. Pero yo no vine a piedras. Yo vine al pueblo. Yo vine a ustedes. Hay una canción en inglés viejita que cantábamos en elementary school y decía, ain't no rock gonna cry in my place. O sea que ninguna canción va a cantar en mi lugar. Y se cantaba con feeling, ¿verdad? Oh, cantábamos fuerte, todos los niños ahí cantando. La cantaba, la persona que la cantaba con unas ganas y contagiaba. Entonces, lo que está diciendo, ninguna piedra va a reconocerte porque no viniste a esa piedra. Yo te voy a reconocer. Yo quiero reconocerte. Cuando te sientas a los pies de Cristo, significa, estás reconociendo quién es Señor. Cuando hay lucha, ¿qué es lo que más cuesta? Cuesta saber quién está en control. Es lo que más cuesta. ¿Alguien ha ido a un doctor que no le confía? Qué horrible, ¿no? Qué horrible. ¿Alguien ha ido, les pregunto, ¿alguien ha ido a un peluquero? Obviamente yo no. ¿Alguien ha ido a un peluquero que no les confía? ¿Alguien ha ido a un peluquero que no les confía y está, ¡ay! No tanto ahí. Sí, hermanos, yo ya no invierto en peluqueros, hermanos. Ya $15 ya me duele. Por esto ya me duele $15. La palabra que Dios me dio durante la pandemia fue clara. Dios es soberano. ¿Qué es lo que quiere decir? Dios no ha parado de tener control. Cuando hay luchas, siéntate a los pies de Cristo. ¿Qué significa eso? Reconoce quién tiene autoridad. ¿Quién es Señor? Sé una Marta, mira las luchas, pero sé una María, reconoce quién salva. Siéntate a los pies significa, 1, reconoces quién es Señor. Número 2, siéntate a los pies de Cristo. Es que tú estás enfocado en escucharlo hablar. Nuestras orejitas tienen un enfoque y están apuntando hacia el frente porque enfocan quién está hablando. Podemos escuchar otros ruidos, ¿verdad? Podemos escuchar otros sonidos. Así nos creó el Señor. Pero cuando estamos viendo a alguien, estamos enfocados recto para escucharlo a Él. Yo antes pedía, Señor, que el diablo pare de hablar, que el diablo pare de tener mentiras. Y lo que me doy cuenta es que eso no va a suceder. Lo que yo soy llamado a hacer es enfocarme al que está hablando. A mí me encanta porque cuando me di cuenta, porque cuando empezamos la iglesia habían mi esposa y otra mamá que tenían babies. Y los 3 babies a mi oído cantan igual, ¿verdad? ¿Verdad? Un güey, y estábamos en un salón, entonces los babies atrás, güey, y las mamás solo miraba que pling, se le paraba la orejita y decían, no, ese no es mi baby. Pero otra mamá, pling, ese es mi baby, ahorita regreso, y se iba. ¿Cómo reconocen el timbre las mamás de ese baby? Es increíble que muchas veces la voz que menos escuchamos en tiempo de dificultad es la voz de nuestro Padre. La voz que más escuchamos es la voz del enemigo. ¿Aló? O es más, que a veces es el mismo enemigo. Te escuchas más a ti mismo. Y a veces tú eres tu peor enemigo, ¿verdad? Hay problemas.
yo sé qué hacer. La palabra dice algo, no, no, pero es que yo sí sé qué hacer. ¿Cómo no? Elohim, creador del universo. ¿Cómo no? El que lo sabe todo. ¿Cuántos se han metido en problemas por sus propias fuerzas? ¿Y todavía te confías? Aló. Y a mí me encanta porque sentarse a los pies es, primero reconozco quién es el Señor. Número dos, voy a enfocarme en lo que Él dice. Hay una canción que habla de eso y dice, yo soy lo que tú dices que yo soy. O sea, yo ya no voy a escuchar lo que las otras voces me dicen. Ya no voy a escuchar mi propio voz en mi cabeza. Voy a escuchar lo que tú dices, porque tú eres Elohim. Elohim es Dios creador, el que sabe cómo me formó. La palabra dice en Jeremías, te formé desde antes que estuvieras en el vientre de tu mamita. Ya te conocía, ya tenía planes. Para de escuchar a alguien más y escúchame a mí. ¿Alguien aquí construye muebles que traen instrucciones en su casa? ¿Verdad? Yo construyo. ¿A cuándo les encanta seguir las instrucciones? A mí tampoco. Por eso es que tengo una cama que está en el techo ahorita no, mentira. Pero a veces yo necesito leer las instrucciones porque yo creo que lo puedo hacer sin instrucciones y a veces me falta una pieza. ¿Dónde va esta pieza? Ya terminé la cama y falta, es un gran tornillo. Y que si necesitaba ese tornillo y tuve que desarmar algo para poder ponerlo. Yo necesito que el que me creó me dé sus instrucciones. Eso es sentarse a los pies. Ya sentarse a los pies de Cristo ya no es cualquier cosa. ¿Se están dando cuenta? Ya es, me voy a reconocer, número uno, quién es el Señor. Número dos, lo voy a escuchar a Él solamente. Número tres, es lo que yo les mencionaba ahorita. Voy a recibir verdad y voy a recibir instrucción. Yo estudié defensa personal, okay, taekwondo. Estudié jiu-jitsu un poquito, así que no se metan conmigo, mis hermanos. Estudié un poquito y ellos te enseñan por ejemplo, y estudié también hapkido un ratito. Y ellos usan un cuchillo plástico y te enseñan que cuando te vengan a atacar de esa manera, te enseñan a bloquear, a agarrar el cuchillo, a dar la vuelta, quebrarle el brazo en el nombre de Jesús, a quitarle el cuchillo, a cómo defenderse, Pero todas esas instrucciones van lentos, ¿verdad? Uno va lento, uno va así, uno va moviéndose, todo va lento. Recibe uno instrucciones y lo recibe como verdad, pero toda esa instrucción es para que un día se ponga en práctica. Una vez estaba en el high school y en una de esas clases me enseñaron a que cuando te agarren el brazo, le agarras el brazo y le haces lo que decimos una llave y otra vez le quebras el brazo en el nombre de Jesús y ahí lo dejas. Entonces era un inglés en Guatemala y ese inglés me estaba molestando y yo no me molesté, hermano, y me estaba agarrando el brazo, que no sé qué, hazme caso. No te voy a hacer caso, déjame en paz, yo voy a leer la palabra de Dios. Dije, no mentiras, saber qué iba a hacer. Y me agarró el brazo, hermano, ping, la instrucción, le agarré, no se le quebré y me lo bajé. Y en mi mente, él gritando, y yo bien contento que funcionó lo que me habían dicho, ¿verdad? Yo, it works. Y hasta, alguien tome mi video, se lo quiero mandar a mi papá y el chavo ya casi llorando ahí, pero funcionó. Las instrucciones no son únicamente para ahorita, son para los tiempos difíciles. Son para los tiempos difíciles. Las promesas, qué hermosas, ¿no? Pero las promesas no son para ahorita, son para acompañarnos en el desierto. Yo tengo aquí en esta libreta que es nueva, por eso no lleva mucho. Tengo promesas y unas profecías que me dieron a mí cuando comencé la iglesia. Y cuando está duro la lucha, me vuelvo a recordar todo. Dios va a estar conmigo. Dios va a estar conmigo. Recibe sus instrucciones, hermanos. Paremos de alegarnos con Jehová. ¿Aló?
El Señor me puso hace tiempos, y perdonen que estoy contando mucho de mi historia, no es una prédica, no un testimonio, pero hay cosas que me han pasado. Yo ya quería quit, llevaba 1 año, 2 años en el ministerio, ya quería quit, ya no me sentía bien, no llegaba nadie a la iglesia, ya estaba, ya. Y el Señor me pone en mi corazón: sos un Lázaro. Yo, bueno, vamos a ver que por lo menos palabra de Dios es palabra de Dios. Entonces voy a ver qué poder grande tenía Lázaro. Hermano, Lázaro se murió. O sea, eso no es un poder. Yo dije, that's my superpower. Yo quería ser un David, venció Goliat, un Daniel estuvo con leones, un Sansón, tenía cabello. Oh, no, ese no será su superpoder. Pero, ¿me entienden? Quería ser alguien. Un Lázaro se murió. Entonces en mi mente dije, oh, Dios me está confirmando, ya terminó mi ministerio, me regreso a Guatemala. Entonces me quedé con eso 1 semana casi. La semana después me llama mi hermana y me dice: Paul, Dios me puso en mi corazón que tú eres un Lázaro. Yo, ya sé, ya morí, ok, ya, o sea, ya estoy tirado, paren de patearme, ¿verdad? Ya sé. ¿Y qué significará? Me dijo ella. Entonces yo le empecé a decir, pues, Lázaro se murió, es lo que yo he visto en la Biblia. Lázaro se murió, era amigo de Jesús, pero se murió. Y después le empiezo yo a explicar. Lo curioso es que cuando él se murió, Jesús vino hablándole por teléfono, Jesús vino y le vino a decir: Lázaro, sal de ahí. Que es algo imposible, es algo ridículo. Que alguien venga a un funeral y le grite al muerto: hey, sal de ahí. Es una falta de respeto. Hay mucho argumento de por qué él no podía salir de ahí. Es posible que María y Marta, que por cierto son las hermanas de Lázaro, les hubieran dicho: Jesús, no digas eso, es mala onda. Pero el único que no le pudo alegar a Jesús que era mala idea eso, era Lázaro, porque ya estaba muerto. Y yo hablándole a mi hermana de esto, cuando el Señor me está hablando a mí de esto, y eso era Lázaro. Lázaro fue alguien que paró de argumentar con Dios y simplemente obedeció su voz. Y yo era un Lázaro, el que tiene que parar de decirle: tú te equivocaste, tú me trajiste aquí por error, yo ya no voy a agradarte, yo ya no puedo salir adelante. Mejor me callo la boca y empiezo a obedecer como Lázaro subió. Eso es un superpoder. Y me di cuenta ahí, sentarme a los pies de Jesús es: reconozco quién es Señor, lo escucho solamente a Él, recibo verdad y instrucción. Por favor, cuando Dios habla, no es opinión. Amén. Hay demasiadas opiniones hoy pasando con el Señor. Y me imagino que qué desesperante eso para Jesús. Tú me vas a decir en qué me equivoqué, dice el Señor. Eso no es opinión, es verdad. Pero sentarme a los pies, número 4, y con esto termino, es: voy a someterme y lo voy a obedecer. Voy a someterme y lo voy a obedecer. La fe en Cristo va a producir obediencia. La fe en Cristo, el fruto de tener fe en el Señor es obediencia. Si no hay obediencia, es muy probable que no hay tanta fe en Jesucristo. Entonces me doy cuenta de lo que está pasando aquí. En un tiempo hostil para Marta, María hizo lo que tenía que hacer. Voy a ir a reconocer quién es Señor, a escucharlo solamente a Él, a recibir verdad, y voy a buscar obedecer. Voy a buscar obedecer. Yo estoy en un tiempo hostil. Yo tengo que aprender a sentarme a los pies de Jesús. No es pecado ser un Elías que le dio miedo después de ver la mano del Señor. No es pecado, pero sí es peligroso. Y hay muchos que estamos en peligro hoy. Y hoy te invito a venir a sentarte a los pies. Reconoce quién es Señor, escúchalo a Él solamente,
Escucha su verdad, no opinión, y ven a buscar obediencia. Quiero obedecerte aunque no me haga lógica. Como a Pedro no se le hizo lógica caminar sobre agua, quiero obedecerte porque queremos agradar al Señor. Les pregunto, ¿cuántos quieren agradar al Señor? Les pregunto, ¿cuántos creen que Él es el único camino, verdad y la vida? Ahora les pregunto, ¿cuántos tienen mucho que hay que hacer? ¿Qué hacemos? Ven a sentarte a los pies de Jesús. Para hoy te pido, Señor, que te muestres. Hoy te pido que este sea un ambiente ahora donde no solamente cantemos, sino que nos metamos contigo.